Desde la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, la carrera de Marketing Digital, Paralelo B. Segundo ciclo presenta en la materia de Estadística Descriptiva la investigación AP final del Grupo D. Uso de redes sociales en estudiantes universitarios. ¡Bienvenidos! Saludo cordial a nuestro docente y compañeros de la Universidad Estatal de Bolívar. Somos el Grupo D de la carrera de Marketing Digital cursando el segundo semestre. Nuestro grupo está integrado por Edwin Fernández, Jonathan Franco, Clever Chihuano, Alexander Hernández y mi persona, Diego Arraez. El día de hoy expondremos nuestro informe final del aprendizaje práctico experimental, titulado Uso de las redes sociales en estudiantes universitarios. A lo largo de esta presentación aplicaremos conceptos avanzados de la teoría muestral, específicamente enfocados en el cálculo del error muestral, el teorema del límite central y la diferencia de proporciones. Consideramos que estas herramientas estadísticas son fundamentales en nuestro campo profesional para comprender el comportamiento digital y optimizar la toma de decisiones en el marketing digital. Para llevar un orden metodológico y profesional, hemos estructurado nuestra defensa de la siguiente manera. En primer lugar, mi intervención establecerá el contexto general y los antecedentes del estudio. A continuación, Edwin Fernández detallará la base de los datos, la distribución de frecuencias y los cálculos básicos de los ejercicios 1 al 4. Posteriormente, Jonathan Franco desarrollará el ejercicio 5 enfocado en el error muestral. Clever Chihuano tomará la palabra para desglosar la distribución normal y el teorema del límite central con los ejercicios 6 y 7. Finalmente, Alexander Hernández presentará la diferencia de proporciones en los ejercicios 8 al 11 y las conclusiones generales de la investigación. Entrando en materia, analicemos el contexto de nuestra investigación. En el AP anterior, nuestro equipo determinó que la media muestral del uso diario de las redes sociales entre los estudiantes universitarios era de 2.90 horas con un intervalo de confianza del 95%, que oscilaba entre las 2.59 y las 3.21 horas al día. No obstante, en este nuevo informe técnico decidimos ir un paso más allá para responder 3 preguntas críticas para cualquier estratega digital. Primero, ¿qué tan precisa es esta estimación? Para lo cual cuantificaremos el error muestral. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que la media poblacional varíe en rangos específicos? Lo cual resolveremos mediante el teorema del límite central. Y tercero, ¿el género influye en la intensidad de consumo? Aplicando una diferencia de proporciones entre hombres y mujeres. Metodológicamente trabajamos con una muestra aleatoria de n es igual a 40 estudiantes, extraídos de una población total de 1.200 alumnos. La recolección de datos se ejecutó digitalmente mediante la plataforma Google Form en el mes de mayo de 2026. Evaluando el comportamiento en las 5 redes sociales de mayor impacto actual: Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, la plataforma X. Con estos antecedentes definidos, doy paso a mi compañero Edwin para revisar la analítica base. Muchas gracias, compañero Diego. Saludos a todos. Para iniciar la fase cuantitativa, analizamos el comportamiento de los 40 estudiantes encuestados de forma aleatoria. Al construir nuestra curva de distribución muestral, observamos un comportamiento bastante interesante. La gráfica adopta una forma aproximadamente normal. Esto significa que los datos se distribuyen de manera simétrica alrededor de nuestra media aritmética, que es el promedio general fijado en 2.90 horas diarias. Al evaluar los rangos de tiempo, identificamos que el 35% de todos los casos se concentran específicamente en el rango que va de las 3 a las 3.99 horas por día, convirtiendo a este intervalo en nuestra clase modal, es decir, el dato que más se repite. Desde la perspectiva matemática, este es un hallazgo de inmenso valor, ya que nos demuestra empíricamente que más de un tercio de la población estudiantil pasa un bloque consolidado de más de 3 horas expuestos a la pantalla, estableciendo el momento idóneo para el lanzamiento de pautas publicitarias o publicaciones orgánicas de alto impacto. A continuación procederé a explicar detalladamente el desarrollo y la lógica matemática detrás de nuestros ejercicios del 1 al 4, los cuales constituyen los cimientos analíticos de todo el proyecto. El ejercicio 1 consistió en calcular la media muestral, que se denota como X barra y representa el promedio de nuestra muestra. Tras sumar los tiempos individuales de los 40 encuestados y dividirlos por n minúscula, que es el tamaño de la muestra, obtuvimos exactamente 2.90 horas al día. Para el ejercicio 2 evaluamos la dispersión estándar muestral, identificada con la letra S, la cual mide qué tan variadas o alejadas están las respuestas de los estudiantes respecto al promedio. El cálculo arrojó un valor de 0.99 horas, indicando que, en promedio, las respuestas se desvían casi una hora de la media. En el ejercicio 3, calculamos la varianza de la media, representada como sigma al cuadrado de X barra, que es una medida técnica para entender la variabilidad si tomamos muchas muestras. La fórmula aplicada es la desviación estándar, al cuadrado dividida para n, es decir, el 0.99 al cuadrado sobre 40, lo que nos da 0.0245. Y en el ejercicio 4 evaluamos la necesidad de aplicar el factor de corrección para poblaciones finitas. Para ello, calculamos la fracción de muestreo dividiendo n minúscula, nuestra muestra, entre n mayúscula, que es la población total de la institución, 40 entre 1200. Eso nos dio 0.0333, lo cual equivale a un 33.33%.
Dado que este porcentaje es estrictamente menor al umbral del 5%, la regla estadística determina que no aplica la corrección de varianza, validando el uso directo de nuestros datos muestrales. Finalmente ratificamos nuestro intervalo de confianza a 95% para la media mediante la fórmula x barra más menos z por sigma de x barra. El resultado es un rango de 2.592 y 3.208 horas. Esto nos permite asegurar con un 95% de certeza que si encuestáramos a toda la universidad, el promedio real caería obligatoriamente dentro de este intervalo. Ahora doy paso a mi compañero Jonathan para profundizar en el error muestral. Gracias. Gracias, Edwin. Un saludo cordial a todos. En esta parte vamos a entrar en un concepto clave, el error muestral. En la teoría, el error muestral es la diferencia que hay entre el valor que calculamos de la muestra y el valor real de toda la población. Como en la práctica no podemos preguntarle a los 1200 estudiantes todos los días, usaremos una herramienta que se llama error estándar de la medida muestral. Esta medida nos sirve para estimar esa diferencia. Ahora pasaremos al cálculo del ejercicio 5. La fórmula del error estándar de la medida se lee así. El error estándar de la medida es igual a la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Reemplazaremos los valores que Edwin ya calculó. La desviación estándar es 0.99 y el tamaño de la muestra es 40. La raíz cuadrada de 40 nos da 6.324, entonces dividiremos 0.99 para 6.324 y el resultado exacto es 0.157 horas. Para que esto tenga sentido más claro, en nuestro campo vamos a pasar esas horas a minutos. Multiplicaremos 0.157 por 60 y nos da aproximadamente 9.4 minutos. ¿Y qué significa esto para el marketing digital? Es algo muy útil. Quiere decir que si repitiéramos este muestreo cientos de veces bajo las mismas condiciones, la mayoría de las medidas estarían a una distancia máxima de apenas 9.4 minutos respecto a la verdadera medida de toda la universidad. En palabras simples, esto nos demuestra que nuestra estimación original de 2.90 horas es muy precisa y confiable para diseñar nuestros planes de contenido. Para cerrar bien esta explicación es necesario analizar las variables que controlan el comportamiento de este error. El error estándar no es un número que sale por casualidad. Responde directamente a tres pilares fundamentales que todo analista debe vigilar. En primer lugar está el tamaño de la muestra. Aquí existe una relación inversamente proporcional, es decir, mientras más grande es la muestra, menor será el error. Hagamos una simulación rápida para verlo claro. Si en lugar de tomar 40 estudiantes hubiéramos tomado 10, el cálculo quedaría así. La división estándar, que es 0.99 dividida por la raíz cuadrada de 10, que es 3162, nos da 0.313 horas. Eso equivale a 18.8 minutos, casi el doble de error que teníamos antes. El segundo pilar es la homogeneidad de los datos, que se reflejan en una desviación estándar de 0.99. Como este valor está cerca de 1, nos revela que los hábitos de consumo digitales entre los estudiantes de la universidad son bastante parecidos y cohesionados entre sí. Eso evita distorsiones por valores muy fuera de lo común. Y tercer pilar es el tipo de muestreo aleatorio que aplicamos. Al garantizar que cada estudiante tuviera exactamente la misma probabilidad de ser elegido, protegemos el estudio contra sesgos humanos. Así nos aseguramos de que el error sea estrictamente aleatorio y no sistemático. Habiendo demostrado la precisión de nuestros datos, le cedo la palabra a Clever para analizar las posibilidades de ocurrencia. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes con todos. Una vez que conocemos la media y la precisión de nuestro error, podemos avanzar hacia la inferencia estadística predictiva gracias al teorema del límite central, abreviado como TLC. Este principio, fundamentalmente, la estadística establece que si el tamaño de muestra es lo suficientemente grande, específicamente mayor o igual a 30, la distribución de la media muestral seguirá una distribución aproximadamente normal, independientemente de la forma de la distribución, de la población original o de los datos en bruto. En nuestros estudios, contamos con una muestra de n igual a 40, lo cual cumple con la condición de ser mayor a 30. Gracias a la validación del teorema del límite central, estamos facultados matemáticamente para estandarizar nuestra variable y utilizar los valores de la tabla Z de la distribución normal estándar. A continuación aplicaremos esta teoría para resolver los ejercicios 6 y 7 de nuestro informe técnico. El ejercicio 6 plantea la siguiente interrogante de investigación. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una muestra aleatoria de 40 estudiantes, la media del tiempo de uso de redes sociales sea menor o igual a 2.5 horas al día? Para resolverlo, debemos calcular el valor de Z estandarización, cuya fórmula es Z es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido al error estándar de la media. Sustituyendo los datos, restamos nuestra meta de 2.5 horas, menos de la media poblacional de 2.90, y lo dividimos para nuestro error estándar de 0.157. El cálculo no queda de la siguiente manera. Z es igual a 2.5 menos 2.90 dividido para 0.157.
Esto nos da un igual a 0.40 sobre 0.157. Es igual a menos 2.55. Al buscar este valor de z es igual a menos 2.55 en la tabla de distribución normal estándar acumulada, encontramos el área bajo la curva correspondiente a una probabilidad de 0.0054, lo que representa apenas el 0.54% de probabilidad. La conclusión de la óptica de marketing es contundente. Es prácticamente imposible, menos del 1% de opciones, que la audiencia universitaria reduzca su consumo de un promedio tan bajo. Para una agencia de marketing digital, esta es una excelente noticia, pues confirma la existencia de un mercado con un alto nivel de enganche digital permanente. Por otra parte, el ejercicio 7 evalúa un escenario mucho más probable y estratégico. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral se encuentre en el rango intermedio entre 2.7 y 3.1 horas al día? Al tratarse de un intervalo, debemos calcular dos valores z. Para el límite inferior de 2.7 horas, la fórmula nos da z1 es igual a 2.7 menos 2.90 sobre 0.157, que es igual a menos 0.20 sobre 0.157, y esto nos da un resultado de menos 1.27 para el límite superior de 3.1 horas. Calculamos z2, en donde 3.1 menos 2.90 sobre 1.157 es igual a más 0.20 sobre 0.157. Esto es igual a 1.27. Debido a la simetría perfecta de la curva normal, obtenemos valores z idénticos, pero con signos opuestos. Al buscar en la tabla z el área acumulada hasta z2 es igual a más 1.27 desde 0.8980 y el área acumulada hasta z1, que es menos 1.27. Es de 0.1020 para hallar la probabilidad atrapada entre ambos límites. Restamos ambas partes. P es igual a 0.8980 menos 0.1020. Esto nos da un resultado de 0.7960, lo cual equivale exactamente al 79.60%. La lectura comercial de estos datos es invaluable. Casi 8 de cada 10 veces que realicemos un muestreo de esta población, el promedio de tiempo caerá en este radio ideal de 2.7 a 3.1 horas. Esto le otorga a los analistas de marketing una certeza predictiva tremenda para planificar campañas con la seguridad de que el público será conectado en esos bloques de tiempo. Cedo la palabra a Alexander para el análisis final de proporciones. Gracias. Muchas gracias, Clever. Un saludo cordial a los presentes. Para culminar con la sección práctica de nuestro informe, abordaremos la segmentación de mercado por género a través de una prueba de diferencia de proporciones, analizando el comportamiento de aquellos estudiantes que muestran un uso intensivo de las redes sociales, definido como más de 3 horas al día. En el ejercicio 8, extrajimos las proporciones observadas de nuestra muestra dividida equitativamente entre 20 mujeres y 20 hombres. Para el grupo de las mujeres denotado como subíndice 1, encontramos que 13 de las 20 mujeres encuestadas superaban las 3 horas, dándonos una proporción muestral igual a 13 sobre 20 igual 0,65, es decir, el 65%. Para el grupo de los hombres subíndice 2, identificamos que 11 de los 20 hombres cumplían la condición, resultando en una proporción muestral de 11 sobre 20 igual 0.55, equivalente al 55%. A simple vista observamos una diferencia directa de 10 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Sin embargo, en el ejercicio 9 procedimos con la verificación de normalidad al evaluar las 4 condiciones del teorema, es decir, tamaño de la muestra por proporción muestral mayor o igual a 5 y tamaño de la muestra por proporción muestral mayor o igual a 5. Para ambos grupos comprobamos que todas se cumplen satisfactoriamente, dándonos luz verde para la distribución normal de forma segura. En el ejercicio 10 procedimos a calcular el error estándar de la diferencia de proporciones, el cual mide la variabilidad esperada entre ambas muestras. La fórmula matemática es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de cada proporción. Error estándar igual a raíz cuadrada P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2, sustituyendo los valores sabiendo que Q1 igual a 0.35 y Q2 igual a 0.45. La ecuación nos queda de la siguiente manera: error estándar igual a raíz cuadrada de 0.65 por 0.35 sobre 20 más 0.55 por 0.45 sobre 20 igual a raíz cuadrada de 0.2275 sobre 20 más 0.2475 sobre 20 igual a raíz cuadrada de 0,011375 más 0.012375 igual a raíz cuadrada de 0.02375 aproximadamente 0.154. Con este error estándar, el 0.154, desarrollamos el ejercicio 11 para estimar el intervalo de confianza al 95% para la diferencia real de las proporciones. La fórmula es P1 menos P2 más o menos valor crítico por error estándar. Sustituyendo los datos nos queda
0.65 menos 0.55 más o menos 1.96 por 0.154, lo que se traduce en 0.100 más o menos 0.302. Al resolver los límites obtenemos un intervalo que va desde C menos 0.202 hasta más 0.402. La regla de oro de la diferencia estadística estipula que si el intervalo de confianza incluye al valor 0, eso se concluye que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos poblaciones. La implicación para el marketing es trascendental. Las campañas digitales universitarias no requieren una segmentación diferenciada por género, ya que ambos consumen redes con la misma intensidad profunda. Para cerrar de manera formal nuestra presentación, expondremos las conclusiones generales extraídas a lo largo de este proyecto integrador. Primero, logramos una aplicación práctica e integrada de los conocimientos de la materia de estadística descriptiva. Segundo, confirmamos empíricamente que los estudiantes dedican un promedio consolidado de casi 3 horas diarias a las redes sociales con una precisión de estimación sobresaliente, puesto que nuestro error estándar se situó en los 9.4 minutos. Tercero, demostramos mediante métodos estadísticos rígidos que no existen diferencias significativas entre géneros en cuanto al tiempo de navegación. Toda esta información integrada constituye una ventaja competitiva única para el diseño de campañas de marketing digital altamente eficientes, maximizando el retorno de inversión y el impacto de los contenidos. A nombre de todo el grupo D, agradecemos profundamente la atención prestada a esta defensa. Quedamos atentos a sus valiosos comentarios. Gracias.